Listo, entonces para los integrantes del Comité de Convivencia Laboral, digamos que la dinámica es muy parecida a la del Comité de Convivencia Laboral. Tenemos unos objetivos generales. Uno de ellos es contribuir con mecanismos alternativos de prevención y solución de las posibles conductas de acoso laboral y psicosociales por parte de los trabajadores al interior de la empresa. Y tenemos unos objetivos específicos. ¿Cuáles son? Definir el acoso laboral, conocer las funciones del Comité de Convivencia Laboral, dar a conocer los miembros del Comité de Convivencia Laboral, ¿sí? Entonces deben hacer, digamos que el mismo sistema de la parte del Comité de Convivencia Laboral, cuál es el presidente, cuál es el secretario y hacer pues una socialización para todo el personal. En cuanto a normatividad, entonces aquí nos cambia un poquito mediante la resolución 652 del 2012 y su modificación la resolución 1356 del 2012. Deben conocer un poquito sobre esta resolución, qué temas trata, qué dice esta resolución emitida por el Ministerio de Trabajo. Esta establece la obligatoriedad para todas las empresas públicas o privadas, la conformación del Comité de Convivencia Laboral, el cual identificará e intervendrá frente a los riesgos psicosociales en el trabajo causados por el estrés ocupacional y el acoso laboral. Entonces, bueno, vamos a entrar aquí a la definición de qué es el Comité de Convivencia Laboral. Es un grupo de empleados conformados por representantes del empleador y representantes de los empleados, que busca prevenir el acoso laboral, contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afecten la salud de los lugares de trabajo. Conformación, entonces ya sabemos, es el mismo proceso, está compuesto por 2 representantes por parte del empleador y 2 por parte de los trabajadores, cada uno con sus respectivos suplentes, facultando la norma como lo establece la resolución 1352 del 2012 en el artículo 1, ya sea pública o privada, pues deben realizar la designación y conformación a este comité. La situación es igual en ambas partes, por parte del empleador y por parte de los trabajadores deben tener los mismos representantes, cada uno con sus respectivos suplentes, y por parte del empleador, sus representantes, cada uno con sus respectivos suplentes. ¿Cuáles son las competencias de los integrantes a este comité? El respeto, la imparcialidad, la tolerancia, la serenidad, confidencialidad frente a los diferentes temas que se van a manejar, reserva en el manejo de información, ética, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Estas son unas de las características y los componentes de los integrantes frente a este comité, porque pues son temas y situaciones delicadas que se manejan, entonces pues debemos tener allí pues como esas características de cumplimiento. Las funciones del comité de convivencia, entonces, ¿cuáles son? O cómo se deben relacionar. Quejas internas, recuerden que ustedes, cualquiera de ustedes puede recibirlas y darles trámites. Analizar las quejas presentadas dentro de la empresa. Deben escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos y exponer pues allí que tengan el proceso del diálogo, ¿sí? Los espacios de diálogos, crearlos para promover compromisos mutuos, para llegar a una solución efectiva y buscar una solución. Planes de mejora, formular un plan concentrado entre las partes, sugerir a la alta dirección medidas preventivas y correctivas frente a los eventos que se puedan presentar. Seguimiento a las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia Laboral. Recuerden que deben hacer un proceso de seguimiento frente al caso o al evento que se presente. Comunicar a la alta dirección en aquellos casos en que no se logre un acuerdo o no se cumplan las recomendaciones. Recuerden que ustedes como Comité de Convivencia Laboral deben reunirse cada 3 meses. ¿Sí? Deben llevar estadísticas de quejas y reclamos. Por eso es importante que de pronto frente a estos temas tengan en cuenta el buzón de sugerencias, el buzón de quejas y reclamos por parte de los colaboradores. Bueno, entonces aquí las funciones del presidente del Comité de Convivencia Laboral.
Debe convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias que se presenten. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz. Tramitar ante la administración las recomendaciones aprobadas ante el comité. Gestionar ante la alta dirección los recursos requeridos para el funcionamiento del comité. Estas son las funciones del presidente. Ahora vamos a revisar las funciones del secretario del Comité de Convivencia Laboral. Uno, recibir y dar trámites a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité de Convivencia Laboral sobre el evento o la situación que les llegó a manos de la secretaria. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia. ¿Sí? Recuerden que deben llevar archivos, la secretaria o el secretario es quien custodia las actas de las reuniones trimestrales y también es quien custodia los archivos de las quejas presentadas. Deben elaborar el orden del día de las actas de cada una de las reuniones del comité, enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el comité a las diferentes dependencias de las entidades, citan a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas, o sea, por cada uno de los trabajadores que se presentaron o que tuvieron el conflicto allí. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que contribuya y que incluya estadísticas de las quejas. En el mes de noviembre no se presentaron quejas, no se presentaron situaciones que constituyen un acoso laboral, entonces tratar de buscar el tema de jornadas de capacitación frente a estos temas, ¿sí? Comunicación asertiva, resolución de conflictos, manejo de situaciones, manejo de estrés, buscar temas de capacitación y promoción de estos temas. Bueno, en cuanto a las reuniones, se reunirán ordinariamente, recuerden, cada 3 meses y extraordinariamente cuando se presente un caso que requiera de su intervención inmediata, y así podrán ser convocados por cualquiera de sus integrantes. Si se presenta un evento, una situación, pues deben tratar de reunirse de manera inmediata. Es igual que el COPAS, el quórum seccionará con la mitad más uno de sus integrantes. Si no, no pueden reunirse ni no pueden tomar decisiones pues allí importantes frente a las reuniones. Bueno, tenemos entonces aquí las modalidades: maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, violencia física o verbal, trato diferenciado, injustificado, ¿sí? Estas son las modalidades que constituyen un acoso laboral. Dentro de la resolución, dentro de la ley 1010, perdón, del 2006, en el artículo 2, especifica y tiene la definición de acoso laboral. Entonces, ¿qué es el acoso laboral? Es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o un superior inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Esto constituye la definición de qué es el acoso laboral. Lo tenemos en la ley 1010 del 2006 en el artículo 2. Entonces allí esta ley es importante que la tengamos en cuenta y sepamos de qué trata. Estas son las conductas que constituyen un acoso laboral: agresiones físicas, expresiones hostiles, injustificadas amenazas de despido, descalificación humillante en público, burlas sobre la apariencia física o vestimenta. Estas son conductas que constituyen acoso laboral. Entonces, para que las tengan muy en cuenta y muy presentes. Ahora vamos a revisar las conductas que no constituyen un acoso laboral. Exigencias razonables de fidelidad o lealtad laboral. Memorando solicitando exigencias de eficiencia laboral.
solicitud de deberes extras para la continuidad del servicio, terminar el contrato de trabajo por justa causa, exigir cumplimiento de deberes y obligaciones, exigir cumplimientos de estipulaciones contenidas en contratos y cláusulas de trabajo. Estas son las conductas que no constituyen un acoso laboral. Y por último tenemos entonces acá las responsabilidades del empleador. Recuerden que deben desarrollar ustedes como comité medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, que los colaboradores sepan sobre estas medidas, sobre estas conductas, qué es acoso laboral, qué me constituye un acoso laboral, cuáles son las conductas que no me constituyen un acoso laboral. Por eso es importante que si cada 3 meses que ustedes se reúnan no tengan situaciones o eventos sobre acoso laboral, promover un excelente ambiente de convivencia laboral, un excelente ambiente de trabajo, que tengan ustedes espacios para capacitaciones, ¿sí? Para promover este tema y esta cultura. Fomentar relaciones positivas entre los trabajadores de la empresa. Respaldar la dignidad e integridad de las personas en cuanto al trabajo, en los ambientes de trabajo. En cuanto a los recursos, recuerden que ustedes deben tener, se debe garantizar un espacio físico para las reuniones y demás actividades del comité, así como para el manejo reservado de la documentación y de la información, ¿sí? Que se realice. Tenemos otro proceso aquí de caducidad, entonces recuerden que un colaborador tiene hasta 6 meses para erradicar las acciones derivadas del acoso laboral a que hace referencia la ley. Así lo estipula. En cuanto a sanciones, justa causa para la terminación del contrato de trabajo por parte del trabajador particular y también será justa causa de terminación o no renovación del contrato de trabajo cuando el acoso sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. Dentro de la ley 1010 del 2006 constituye el tema de acoso laboral, hablan sobre el tema de multas, ¿sí? Cuando constituye y se aprueba de que sí es un proceso de acoso laboral, entonces allí hay un tema pues de multas. Y obligaciones de pagar el 50% de la ARP y costos del tratamiento a que haya lugar. ¿Qué significa esto? Que en caso de que dentro de un proceso que ustedes realicen y se determine de que si es un acoso laboral y la persona requiera trámites pues allí con psicólogo o realicen un proceso de algún tratamiento que se vio afectado el trabajador o la trabajadora, entonces deben allí asumir el tema de costos y gastos, el 50%. Allí en cuanto a la normatividad, la ley 1010 nos habla sobre ese tema. Y aquí les tengo un ejemplo, ¿sí? Para que sepamos qué realizar o cómo se debe actuar, más que todo como un protocolo. Entonces, damos inicio a un proceso y se solicita asesoría sobre una conducta de acoso laboral. Revisamos si es acoso laboral. Si no es acoso laboral, lo debemos registrar, debemos realizar un acta y cerrarlo. Si sí me constituye una conducta de acoso laboral, debemos formalizar por escrito el caso al Comité de Convivencia Laboral y debemos iniciar un procedimiento de análisis y acompañamiento al caso. Debemos citar a los sujetos involucrados de ser necesario a los testigos que aporten diligenciando formularios del Comité de Convivencia Laboral. Fulanito y sultanito se pelearon, vamos a realizar entonces el apoyo, iniciamos pues la socialización y el diálogo con uno, luego con el otro, luego a ambos. Formalizan las recomendaciones y alternativas de solución por escrito a los sujetos involucrados. Recuerden que todo debe quedar documentado. Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de los acuerdos contraídos por los sujetos involucrados. ¿Sí? Entonces, si se solucionó el vía por caso conciliatorio, si se solucionó, se debe comunicar formalmente al área de talento humano sobre la solución conciliatoria exitosa del caso y se cierra el proceso. No se lleva descargos, no se lleva eso, entonces se cierra porque cada uno hicieron pues sus acuerdos y sus compromisos, digámoslo así. Resulta que no, que la situación no se solucionó por vía conciliatoria frente al comité, entonces debemos acudir a instancias externas competentes
que ya viene siendo como gerencia, si tienen dentro del proceso de las políticas, misión, visión, reglamento interno de la empresa y del acto, la situación pues cumple pues allí el tema disciplinario, entonces comunicamos formalmente al área de talento humano sobre el caso y son ellos los que ya revisan y analizan las soluciones disciplinarias y de orden laboral. Se suspende al trabajador por 8 días, por 15 días, o resulta que el acto que cometió da para despido inmediato, entonces ellos ya son los que realizan el proceso. Si se solucionó el caso por vía disciplinaria, sí, listo, damos por finalizado. Pero resulta que no se solucionó, entonces debemos gestionar posición administrativa ante la solución, ante la institución con respecto al caso. Ya de pronto un caso allí de una demanda, un proceso con policía, fiscalía o demás, entonces pues ya se informa al comité, se deja por acta y se da por finalizado el caso. Y eso sería todo. No sé si de pronto tienen algunas dudas, preguntas o inquietudes. No todos a la vez, que no los escucho. Me dicen que no tienen dudas, Luisa. ¿Les quedó todo muy claro? Yo creo que ya sobre la marca seguramente nos saldrán inquietudes, pero por ahora no. Bueno, listo, vale. Entonces, digamos que si tienen más adelante cualquier duda, sugerencias o inquietudes, pues quedo atenta a cualquier pregunta que tengan más adelante con Carlos. Estoy presta a colaborarles en lo que necesiten. De todas maneras, está la presentación nuevamente para que la puedan escuchar. Yo se las comparto a ustedes ahorita al correo electrónico, ¿vale? Muchas gracias, Luis. Bueno. Luisa. Que estés muy bien. ¿Sí? Aló, buenas tardes. Hola, Carlos. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy agradecida con la profesional Luisa por haber brindado este apoyo a la empresa Tecnoempaques, que lo había solicitado y a nivel personal le pedí el favor y ella muy amablemente lo hizo. Te quedo muy Con todo agradecida. gusto. Con todo gusto. También. Gracias. Carlos, quedamos nosotros pendientes. Recuerda que te envié el informe de las mediciones de estrés térmico para que por favor me colabores firmando el acta de Jaime. Perfecto. Y la mía, porfis. Bueno, señora. Oye, hoy Bueno. sin falta. Listo, vale. Una feliz tarde para todos. Dios los bendiga. Igualmente. Bueno, vale. Chao. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Listo, ya agradezco.